Bueno, yo quería empezar también dando las gracias pues, a la Sala Dickinson por habernos abierto sus puertas, a Editorial Herder, que no sé, estará por algún lugar, ¿no? Presente, por haber organizado también o ayudado a organizar este evento, a vosotros por estar aquí, claro, y a Cristina, sobre todo, por haber aceptado la invitación a acompañarme en esta fecha que es muy importante. El año es importante porque estamos celebrando, que queda raro, ¿no? Celebrar los 50 años de la muerte de alguien, pero bueno, yo creo que estamos celebrando que son 50 años que nos ha quedado su legado. También es un día muy importante, tenemos ilustres zambranianas aquí, ¿no? Es el día en que nació María Zambrano, entonces hablar de la filosofía, de la política también y del exilio, pues creo que encaja muy bien en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Sí, empezar. Como tú sí, quieras. sí, sí, sí. Como ya llevamos un Mm. rato con el tema y dialogando antes, Olga y yo, bueno, también muchas gracias por la invitación, Olga. De verdad, para mí es una oportunidad también. Y sí, creo que quizás el planteamiento que podemos hacer, que llevamos un guión un poco, pues es ir haciendo preguntas, pero bueno, que abiertos al diálogo, porque como aquí hay gente cuya opinión seguramente nos ayudará a construir conocimiento y a generar un clima de opinión interesante, pues creo que ahí debemos abrirlo a esto, ¿no? Y nosotros llevamos un guión que hemos preparado un poco sobre varias preguntas que nos interesaban especialmente de la teoría de Haren, de su vida, y creo que es lo que vamos a empezar a tratar, ¿no? Y vamos a seguir el guión como lo hemos Sí, propuesto. ser bueno. Bueno, mirar un tema que nos interesa mucho y del que hemos hablado sobre Arendt es que cómo influye el exilio, Olga, en el pensamiento de Arendt, qué momento ese de casi de revelación, ¿no?, que supone en su vida, ella que nace en el Imperio Austrohúngaro y tiene una nacionalidad tan fuerte y una ciudadanía incuestionable, y en ese momento de su vida que pasan todos estos acontecimientos en Europa, bueno, la subida del nazismo ya sabemos y tal, y se ve expulsada de la ciudadanía, y cómo vive ella esa cuestión de ser una exiliada y cómo la piensa, ¿no? Eso me parecía empezar a partir de ahí, de ese momento, lo más interesante del pensamiento de Arendt para empezar a hablar. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, una de las cosas que me mencionaste que creo que es clave es que realmente en ese momento es cuando ella cobra conciencia de su condición judía, ¿no? Que ella, de hecho, en sus escritos más biográficos, incluso en sus entrevistas, siempre dice, para mí era lo ordinario, no había nada extraordinario en ser judía, ¿no? En mi casa se vivió sin ningún tipo digamos, de efecto especial, ¿no? Éramos diferentes a los demás, pero sin saber muy bien esa diferencia en qué se leía, ¿no? Pero sin embargo, en el momento crucial, de repente se sintió la necesidad de defenderse como lo que hasta ahora no había sentido que era, ¿no? Es como la excepcionalidad del momento la convierte también en un ser excepcional, es decir, fuera de las reglas, fuera de ese espacio de lo común. Pero a mí me parece muy interesante también pensando en cómo el exilio condiciona el pensamiento de Hannah Arendt, no solo tal vez como sentirse judía, sino sentir que necesita realmente desprenderse de aquello que ella tenía, que era la filosofía. O sea, ella se había definido, o sea, definirse de otra forma, se había definido como filósofa. Y es en el exilio cuando de repente decide romper, también un poco por frustración o porque de repente le ha decepcionado, ¿no? Ella utiliza un término en alemán que se llama Gleichschaltung, de toda la escuela filosófica, que viene a ser un poquito como mirar hacia otro lado, caer en la nacionalización y también sí, un poco en el nazismo, ¿no? Sin pensar mucho en las consecuencias realmente de esas perversas tesis, ¿no? Y entonces ella en el exilio no solo decide desprenderse de la filosofía, sino que encuentra maestros, porque los busca, ¿no? Encuentra a Walter Benjamin, que empieza con ese punto, ¿no? Del marxismo un poco mesiánico, pero sobre todo a Heinrich Blücher. Heinrich Blücher, su segundo marido, que fue realmente el que la inició en todos los estudios de Lenin, de Marx, de Engels, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Y luego tenemos otro punto que hablamos tú y yo del idioma. Encuentra el idioma de la política, que es el inglés. Hay una carta muy interesante que le escribe a Karl Jaspers y le dice, creo que es más difícil enseñarle
americano filosofía que a un alemán política, ¿no? O sea, entonces ella hace una clara distinción entre la filosofía, es el idioma, o sea, el alemán es el idioma de la filosofía y el inglés es el idioma de la política, ¿no? Y esto también lo hablamos, si vemos sus libros, sobre todo hay un libro interesantísimo que ella, no todos los libros suyos los tradujo ella misma, pero hay uno que es el último que escribió, además, que yo lo considero uno de sus libros más logrados desde la política, porque todos, para mí, y esto lo podemos hablar, yo creo que siempre hay una armonía, un balance entre la política y lo filosófico. Decir que son solamente textos políticos, yo creo que solo lo consigue en ese libro que está aquí maravilloso sobre la revolución, y ese sí que lo escribe en inglés inicialmente y lo traduce en alemán. Y realmente si uno hace un estudio comparativo, son textos totalmente diferentes, ¿no? O sea, en el texto alemán hay muchísimo más pozo filosófico, pero también poético. O sea, que la poesía también es uno de los conceptos clave para entender sí, ese discurso político de Hannah Arendt tan específico, tan sui generis, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Sí, me gusta, aunque sin ser tan benjaminiana como Benjamin, bueno, quiero decir, en la postura, por ejemplo, de ser tan mesiánico como muchas veces es Benjamin, porque es mesiánico, incluso está viviendo una Europa catastrófica y al final, ¿no? Y en el momento hasta que Hitler pacta con Stalin y tal, que yo creo que ahí él ya decide irse de este mundo y empieza a hablar del suicidio con los amigos y tal, porque ya no entiende, siendo comunista, ya no entiende qué está pasando en el mundo, ¿no? Pero es que Benjamin se muere hablando de la esperanza y de los que no tienen nunca esperanza serán los que nos dan esperanza a los demás y tal. Y bueno, ese mensaje tan mesiánico, en algún momento en Nosotros Refugiados a Arendt también se le ve y eso a mí la verdad me gusta. Hacia ¿no? el final, ¿no? Pero sí hacia el final. Entonces, volviendo a lo del exilio que has dicho que no me quiero ir, vaya, yo creo que en Arendt el exilio es una cuestión política. Y aunque tenga ese punto de mesianismo, pero es política, y el paria, este cociente en el que ella se convierte en ciudadana sin derechos, que quiere ser ciudadana o un paria, o sea, expulsada de la ciudadanía, yo creo que ahí ella toma, o sea, su vida da un giro político importante, es cuando ella empieza a hablar en inglés y a escribir en inglés, efectivamente, como dices, pero ya no hay lugar para la filosofía, la ontología y todo esto, ¿no? Era una cuestión ya de pisar el mundo y de reivindicar esa figura, porque acaba diciendo, es que estos serán la vanguardia de la historia algún día, estos sujetos, todos estos que no tenemos derechos, los condenados a no tener derechos en ningún sitio, que han perdido el territorio, han perdido la ciudadanía, serán la vanguardia. A mí me gusta porque efectivamente ahí sí llega a ser mesiánica, pero qué preclara es, pensando en el tiempo presente, esta sentencia de Arendt, ¿no? De hecho, hay un punto para ver un poco la importancia que le da o esa conciencia de sentirse exiliada que habla de política, y en una carta también a Karl Jaspers, porque bueno, yo me dediqué mucho en mi última obra a la correspondencia, y la más bella, sin duda, es esa que mantiene con su gran maestro, que no es Martin Heidegger, sino que es Karl Jaspers, ¿no? Y entonces, de hecho, en esa correspondencia se ve perfectamente esos préstamos del pensamiento, ese movimiento del pensamiento que también para Hannah Arendt es muy interesante, que podríamos hablar, ¿no? Es que el exilio no es solamente algo circunstancial y biográfico, sino que también para ella es un pensamiento en exilio, en movimiento, ¿no? En esa libertad de no anclajes. Bueno, pues a ella le dice, a propósito de unos escritos judíos que se tenían que publicar en Alemania en 1949, y ella, su gran preocupación es el momento y también cómo suena mi voz, porque el tono de Hannah Arendt es muy importante, cómo sonará mi voz, que soy una judía alemana desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, algo que es como una dislocación de la personalidad y de sentirse sujeto que discursivo, pues para ella fue importantísimo, ¿no? Ese no saber ubicarme o no querer ubicarme, ¿no? Porque también podríamos hablar de eso. ¿Cómo es el pensamiento de Hannah Arendt? Es que es un pensamiento en el exilio. O sea, esto lo hablamos tú y yo. Esto diría Deleuze que es desterritorializado. Totalmente. Esa palabra me encanta. O nómada también. Sí, nómada, sí. Pero luego volvemos a eso, porque ya, venga, si no nos vamos a ir. Pero efectivamente es un pensamiento en el exilio y con conciencia del exilio. Y que eso ha sido hasta revelador, creo, y está en una etapa superior de dónde pensar, ¿no? Bueno,
Y un momentito, porque esto sí Sí, que es un sí, sí, poco remarcando eso, ¿no? Ella sí, siempre habla, bueno, tiene sus elegidos de la filosofía, sí, que no es Platón, aunque siempre sí, constantemente tiene sí, un diálogo enfervecido con Platón, pero sin embargo ella es, bueno, yo diría que es más aristotélica en el sentido también de ese concepto de la amistad. Y ella siempre dice que digamos, la figura o el ejemplo del filósofo es Aristóteles, que en vez de Sócrates, que decidió suicidarse, tomarse la cicuta porque no quería exiliarse, o sea, Aristóteles entendió que daba igual, o sea, ¿dónde estamos cuando pensamos? En cualquier lugar o en ningún sí, lugar, es ¿no? verdad. Entonces, esa digamos, símil que hace Aristóteles Mm, entre la vida teórica y la vida del extranjero, pues esa también la retoma Hannah Arendt, ¿no? mm, es Porque verdad. estamos en Mm, cualquier lugar, ¿no? Cuando mm, pensamos o en ningún lugar, porque habla, de hecho, mucha gente dice, es que no es sistemática Hannah Arendt, no lo es justamente porque el exilio no es sistemático, ¿no? Entonces, en algunos lugares dice, no estamos en ningún lugar, o sea, él dice nirgends, pero otros dice en todos los lugares, ¿no? Überall, o sea, pero bueno, a lo mejor es lo mismo en realidad, ¿no? mm. Este tema del outsider de Arendt, que es su Mm, pensamiento, su forma de mm, pensar, la ausencia de ser sistemática, mm, la desterritorialización, en fin, todo esto. Además, y ella lo dice y lo hemos hablado, que no tiene discípulos, no tiene mm, escuela y no se adscribe a ningún pensamiento, porque a lo mejor su influencia más fuerte filosófica es Heidegger, pero es que ella mm, dialoga contra Heidegger en muchos de totalmente. sus escritos, ¿eh? Y Mm, tiene eso también es muy interesante mm, para hablar, mm, pero que ni es conservadora ni es liberal, bueno, es judía, pero es judía alemana, en fin, todas estas cosas de cómo coger a Hannah Arendt y poder buscarle un lugar en la historia de la filosofía en lo que colocarla, creo que en el fondo le ha perjudicado, bueno, mm, le ha perjudicado a los que siempre andan en el canon y son mm, sistemáticos en las historias de cómo recopilar el conocimiento y construir el conocimiento, y como mujer encima ya pues el hecho de no tener maestras ni una tradición detrás ha supuesto también un problema, ¿no? Y bueno, sobre esto tenemos que hablar. Sí, sí, porque fíjate, es algo que a mí me suscita realmente la pregunta de, ¿realmente ha sido algo negativo o positivo en su caso? En el sentido de, al no estar adscrito a ningún tipo de anclaje académico ni de escuela, Sí, no ha hecho tal vez que tenga más contemporaneidad, o sea, que sea más posible utilizar a veces de forma totalmente poco fiel, ¿no? Y sí. manipuladora, ¿no? De meter a Hannah en todos los sitios, ¿no? O sea, porque Mm. se la puede utilizar un poco como cajón de desastre, Es ¿no? que era difícil Mm, obviarla cuando mm, la verdad pudo pensar también y categorizar mm, también sobre el propio tiempo. Es decir, hay mujeres que hemos leído que son casi comentaristas de otro libro, y ojo con la tradición académica, yeah, porque es verdad que sucede esto. Sí, construyen conocimiento, pero sobre el comentario de mm, otros y de otros. Pero Arendt tiene un pensamiento tan propio, ujú, tan suyo, y encima ilumina el tiempo con conceptos tan brutales como los sin derecho a tener mm, derechos, la banalidad del mal. Habrá mejor manera de pensar que estaba pensando en mm, términos éticos mm, que era el fascismo en ese momento o que estaba haciendo éticamente. Y el otro, el paria consciente, los refugiados, como trata el tema de mm, los refugiados. Es decir, que ahí y realmente no está escrita ninguna, o sea, ella mm, ha sentado los términos sobre los que después se ha pensado filosóficamente y se ha pensado mm, sociológicamente, porque Agamben sale de mm, ahí, Agamben sale totalmente. completamente de textos de Arendt, Mm, y Deleuze incluso sale, mm, si te voy a pensar en Deleuze y todo el nomadismo ontológico que proclama, también sale mm. muchas veces de Mm. esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que lo interesante de Hannah Arendt es que todo este bagaje conceptual sale de un saber experiencial, o sea, es que ella lo vivió en Sí, realidad, esto me ¿no? gusta mucho, Y de eso yo creo que es verdad. lo que también hace que sea Sí, muy genuino su pensamiento. Pero fíjate, estaba pensando que ella realmente, de una forma muy consciente, quiso mantenerse en ese libre pensar, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en esa, que yo creo que muchos de ustedes la conocerán, esa entrevista que ella hizo a la televisión alemana con Günter Gauss, que ella decía justo, es que el pensamiento, ella habla que esto lo podemos hablar después, retomando ese concepto de no feminismo de Hannah Arendt, pero allí ella hace una mm, distinción muy clara entre el pensamiento de la mujer y el pensamiento del hombre, ¿no? Y dice, al hombre le interesa dejar marcas, o sea,
el pensamiento dónde llega, ¿no? O sea, deja una marca reconocible que luego los demás puedan reconocerla y transitar, ¿no? A la mujer no, a la mujer le interesa ver simplemente, esto también me gusta Mariana, la senda del pensamiento, ¿no? Hacia dónde llega, ¿no? Y de hecho luego hizo algo muy bonito que es, y si llega a un sitio en el que se me hace comprensible el mundo, entonces me siento bien, ¿no? Dice, lo que quiero no es dejar un legado, sino entender ese trocito de mundo en el que estoy, ¿no? Pienso en eso y también pienso en esa otra carta también conocida que le escribe como respuesta a Gershom Scholem, bueno, habida cuenta de esa otra carta inflamada, ¿no? En la que le recrimina todo el escándalo de Adolf Eichmann, ¿no? Y ella dice, lo que no te gusta de mí es que estoy diciendo cosas que nunca has escuchado, porque lo digo desde mi propio pensar. Y aquí hace ya una referencia a Lessing, ¿no? Esa figura del libre pensador, el Selbstdenken, ¿no? Y yo desde luego no estoy adscrito a ningún lugar, ninguna academia, ni lo he querido estar nunca, y tampoco quiero dejar discípulos detrás de mí. Entonces ella fue muy consciente de lo que estaba haciendo y desde dónde lo hacía, ¿no? Sí, qué valiente también enfrentándose ahí a todo el judaísmo y a todo el sionismo, cuando escribe Eichmann en Jerusalén y decide hablar de este tema tan abiertamente, ¿no? A mí me parece increíble. Pero, y ahí era increíble y entronca con otro tema que es muy Arendt, que es los hombres en tiempos de oscuridad. Es decir, el cómo cae Arendt en el mundo y o sea, y ella va a decir, es que, he visto una frase que decía, es que en momentos de estados de excepción, en los que la vida de las personas se convierte en nuda vida, en manos del Estado, nos quitan los derechos de todos, solo puedes confiar en las personas que sean capaces de decirte, no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, ¿no? Bueno, pues Arendt era así, ¿no? Capaz de decir, esto es que no lo hago, me da igual, pero no. Y esa ética tan importante, ¿no? Y es que además justo, y ya cuando se defendió, ¿no? En esa apología que hace ella era, no han leído bien mi libro, porque en realidad me están acusando de que yo he dicho que los consejos judíos ayudaron en los campos de concentración, pero lo que no entendieron es que yo dije que algunos lo habían hecho, pero habían otros que habían dicho que no. Y han puesto el énfasis en los que lo hicieron, pero yo estaba poniendo el énfasis en los que dijeron no. Entonces, yo sí que creo que en toda la obra de Hannah Arendt hay un intento de salvar a esa élite, en cierta forma, intelectual, o esas personas justas, diríamos ahora, los hombres justos, porque ella utiliza también ese que es muy judaico, por otra parte, ¿no? La idea de los hombres justos, que son aquellos que en un momento dado son capaces de salvar a la humanidad. Sí, muy mesiánico. Sí, ¿no? Iluminar el tiempo y salvar a la humanidad, eso me gustó. Y luego también quería, o sea, en este punto de que ella es muy consciente de que no quiere que no de ese libre pensar, que es ese pensamiento nómada, ella hace una distinción que a mí me parece clave entre el conocimiento y el pensar. Y esto lo hace, por ejemplo, en el discurso, cuando le conceden el premio Lessing, también es muy importante la fecha, es 1949. Ella acaba de volver por primera vez a Alemania, ¿no? Ella está en la zozobra de no quiero volver, pero me han dado un premio, tengo que volver. Por otra parte, es la primera vez desde hace mucho tiempo que hablo el alemán, un idioma que es como volver a casa. Entonces ella retoma a Lessing otra vez, que lo compara con Karl Jaspers. Ella siempre hace una equivalencia entre Lessing y Karl Jaspers, ¿no? La idea del pensador libre. Y ella dice, el problema de la filosofía de Occidente es que siempre ha confundido el conocimiento con el pensar, ¿no? El conocimiento busca certezas, el pensamiento simplemente se satisface del movimiento, de la libertad, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Además, hace una contradicción entre estos dos conceptos. Dice la necesidad del pensamiento, que es la que ella tiene, necesidad de pensar, y el ansia de conocimiento, ¿no? Que creo que define muy bien lo que ella sentía, ¿no? Ella no quería conocer, de hecho tal vez esa no adscripción a escuelas y tampoco querer sentar ningún tipo de legado, ¿no? Sino la importancia es el pensamiento en movimiento o el movimiento del pensamiento. Eso también es muy de Les, porque al final, bueno, la idea de pensar el movimiento continuo y el nómada como... Yo creo también que el nómada sí es una especie de sujeto político, de esto lo hemos hablado y volveremos a él, ¿no? Porque es contrahegemónico en la idea de que se sitúa en la periferia, vive ahí, milita ahí y va en contra de lo hegemónico, ¿no? Y del Estado, y de esa manera de pensar en los estados centralizados, ¿no? Entonces, quizás sea la figura posterior al refugiado de Arendt
teniendo en cuenta que la pérdida de derechos políticos siempre hace a alguien desgraciado y no es nada romántica esta idea, ¿no? Yo me acuerdo de una película que me encantó, bueno, por tratar un tema, esta película de Nomadland, no sé si la Ay, has visto, me encantó. romantiza Sí, sí, muchísimo sí, a la figura del nómada, sí. pero y tiene una cosa que creo que también que a lo mejor tenemos que dar una vuelta y es que tenemos que volver a eso. Es que los nómadas estos se agrupan luego por comunidad porque se agrupaban en territorios donde abarcaban todas las furgonetas y entre ellos se trataban, ¿no? Y se intercambiaban, pues se dejaban un vaso, si le faltaba uno, a otro no sé qué, iban creando lazos. En ese sentido, hacían un poco lo que dar en cuenta que es el espacio de aparición, ¿no? De que o sea, no hay que pertenecer realmente a un Estado necesariamente, bueno, de eso ya hablaremos, pero que un grupo de personas que quieran crear comunidad entre ellos y generar intercambios sociales, la membresía sucede la ciudadanía, sucede hay un espacio de aparición político y social interesante. Y lo vi en la película y me gustó. Y luego vi otra cosa, y es que muchos se agrupaban en torno a los trabajos, es decir, se nomadizan y se mueven porque encuentran nichos laborales a los que ir a trabajar, que son trabajos precarios. Por ejemplo, el almacén este de Amazon, ¿no? Pues ahí van a trabajar temporadas, se crea la comunidad en torno a ese trabajo y se vuelven a ir, ¿no? Y como hay cierta ciudadanía también del trabajo en este tema, ¿no? Que me parece interesantísimo, que a lo mejor hay que pensar ahora cómo el trabajo crea comunidad y Sí. estos trabajos encima precarios y tal. Pero claro, esa película, la crítica que tuvo es justo lo que acabas de decir, ¿no? Esa romantización del Sí, nomadismo, sí, pero es que Hannah Arendt también tuvo esa crítica, no solo ella, muchos pensadores judíos, que estaban sí, romantizando la idea del judío como pues ese ser diaspórico que en su devenir, en su tener que ir de un lugar a otro, va creando comunidades o va creando sí. centros de movimiento, ¿no? Y esa también sería la pregunta. ¿No hay un cierto elitismo o romantización de un proceso que en sí, el exilio en sí, es una Pero esto tragedia? lo tratas tú en tu libro, La poética de Mm. exilio, y vienes a decir que ese destino del pueblo judío es el destino. Bueno, eso es lo que... Quiero decir que al final, y esto también es muy asombroso, porque los judíos llegan a todos sitios, quieren asimilarse para poder, bueno, contar la historia así, que también Matt Weber la interpreta así, cuando interpreta al pueblo judío y la religión, ¿no? Que son siempre exiliados, pero que tienen un punto de vista epistemológico o en general privilegiado, puesto que se sitúan al margen, pero se ven por encima con la misión histórica de guiar a algún sitio, de guiarse a algún sitio. Bueno, que al final esta postura del judaísmo se convierte en un privilegio. Claro, esa sería una de las perspectivas, ¿no? O sea, Sí, pero no todos los judíos realmente estuvieron en ese lugar, ¿no? claro, pero Aren ahí, tú lo Ya, cuentas también en Poéticas del Exilio, está en contra de los que, digamos, que critica a los que se asimilados, asimilan, a claro. los asimilados, porque dice, es que está el judío estupendo, que llega siempre a una sociedad que quiere asimilarse, que quiere progresar y tal, como el caso del señor Cohen, ¿no? Que acaba amando todas las montañas de todas las patrias por las que pasa, y dice, bueno, si esto de ser patriota fuera una práctica, los judíos seríamos los primeros, porque hemos practicado ser patriotas de todos los países del mundo. O sea que, y lo cuenta fenomenal y hace un chiste buenísimo. Y entonces, claro, dice, sí, efectivamente, pero ella dice, no, pero es que esos son los que no entienden que hay que vivir el conflicto de ser exiliado y de ser nómada hasta el final, porque la misión es ser esto, convertirse en esto para ser capaces de sacar a la humanidad hacia un momento superior, que no sea la ordenación territorial, que sea una manera de entender los estados no territoriales, que sea una manera de crear comunidades de forma diferente, no vinculadas a la sangre y a la tierra y tal, ¿no? De hecho, Esa idea sí, es muy bonita. es bonita y además yo creo que ahí sí que, por ejemplo, enlaza un poco con María Zambrano, en el que el exilio, uno no nace exiliado, se hace, ¿no? Y también, de hecho, María Zambrano deja tres etapas muy claras, ¿no? De cómo uno deviene exiliado realmente, ¿no? Y Hannah Arendt hace un poco algo similar, ¿no? Para ser exiliado en realidad tienes que merecértelo, tienes que haber pasado o haber no pasado por la figura del asimilado, del parvenu, que también es muy parecida, para realmente
colocarte en el lugar del paria consciente, ¿no? Ese paria consciente que es aquel que sabe que su diversidad y su unicidad es clave y que es agente político en realidad, ¿no? Para cambiar las cosas, y probablemente yo siempre, esa teoría relacional de Hannah Arendt basada en la pluralidad, yo creo que se sustenta con la figura del paria, ¿no? O sea, del paria consciente, del exiliado como paria consciente. No habría pluralidad sin esa idea del exiliado, que también nos hace un poco pensar a nosotros mismos dónde estamos poniendo a nuestros exiliados ahora, ¿no? O sea, cómo estamos construyendo ese espacio de lo común y qué rol tienen nuestros exiliados, ¿no? ¿Realmente podemos pensar que ellos son agentes políticos que están configurando con su diversidad ese espacio de visibilidad? ¿Qué época esta en la que el orden territorial político sigue pensando, y ahora hemos dado una vuelta a esto todavía más dura, desde los estados-nación, y seguimos ahí, que es una forma de ordenar el territorio del siglo XVIII, y que con Hegel empezó el tema de Estado, y del XIX, que se hizo toda la burocracia, ¿no? Que surgió la burocracia como una forma de organizar a todas las masas dentro del Estado, bueno, y todo esto. Y qué desencaje con el mundo que vivimos tan global, tan globalizado, de flujos continuos de inmigración, pero no solo de personas, sino también de mercancías. Es decir, yo pienso ahora en Trump y en todos los aranceles y en los muros, y en esa manía de volver a un siglo XIX que ya no está ahí, porque los medios de información y nuestras formas de comunicación, Internet y todo, nos está proporcionando otra sociedad, y estamos viviendo otra sociedad. No sé si mejor o peor, pues no voy a entrar en términos éticos, pero la realidad es esa, de sociedades globalizadas en las que nos movemos por el espacio a velocidades increíbles, que todo está deslocalizado, las empresas también. Entonces, volver a esa visión del Estado-nación tan territorial, que además de un error, lo hemos visto, bueno, ya lo vimos ya en los totalitarismos de los fascismos del siglo XX, y Dios mío, qué desencaje. Bueno, pues como dice Arendt en el origen del totalitarismo, es que esa visión del mundo genera muchos parias. O sea, esa visión del mundo de ciudadanía, territorio, al final es la que genera a los exiliados, la que genera a los refugiados, la que genera a los apátridas. ¿Y la otra forma de ordenación territorial, cómo podría ser? Bueno, ella siempre fue, también, ella tenía en mente siempre, que tal vez luego se arrepintió un poco al final, pero la idea de Estados Unidos, para ella era el ejemplo, ¿no? Y además estaba muy influenciada con la teoría política de Tocqueville, y para ella realmente la imagen o el modelo a seguir era Estados Unidos, o sea, lo federal, ¿no? Entonces ella siempre, de hecho, abogó por una Europa federal, pero sobre todo lo que le interesaba muchísimo eran esos consejos ciudadanos, ¿no? Ella decía, tenemos un poco que superar esa ley romana y ley griega, ¿no? En la que hay un gobierno o democrático incluso, ¿no? Un gobierno que nosotros dejamos que todo que decidan ellos, sino que tienen que ser los ciudadanos en participación activa los que ellos mismos creen y configuren su futuro, ¿no? Entonces, un poco olvidar que no vivimos en una casa, sino que vivimos en una ciudad, que yo creo que ese vínculo con lo ciudadano, que ya no es el Estado-nación, sino es la comunidad en la que vivimos, que se ha perdido ese vínculo, cómo establecerlo, ¿no? Ahora ya con todos los medios es como mucho más complejo, ¿no? Puesto que ya no solo vivimos en una comunidad, sino que vivimos en una comunidad que además no está, no tiene, ahí sí que es nómada, no tiene ningún tipo de ubicación territorial, es totalmente descentralizada. Pero ¿cómo encontrar los vínculos como ciudadano? Yo creo que es muy complejo, ¿no? O sea, ella dice en ese artículo, es un artículo, un texto maravilloso que fue publicado póstumamente, sin embargo se estudia muchísimo, que es la política, ¿no? Ella da una frase que yo creo que casi sería como el testamento arendtiano, dice, si tiene sentido la política hoy en día. Hoy en día era su época, pero también puede ser un poco transmitido a nuestra época. Y dice, solo tiene sentido la política si dejemos paso a lo nuevo, ¿no? Ese concepto de natividad, a lo nuevo que viene. Yo creo que es eso, o sea, lo nuevo significa lo otro que viene a no asimilarse, sino a enriquecer lo que somos, ¿no? La novedad, o sea, aquel que puede hacer o poner en marcha algo que hasta ahora no estaba. Que vuelva a estar un poco en esa idea del movimiento, el constante movimiento de la política, los no anclajes. Volvemos a lo mejor a Deleuze igualmente, ¿no? A esa necesidad del flujo.
el flujo de seres, pero flujo de pensamiento también, ¿no? mm. De anclaje. Y Eh, claramente no territorializar, ¿no? O sea, mm. mm, Eh, Muy luminoso el tema de la natividad de Aren bueno, aunque esto suene muy abstracto, pero es que es así, para generar espacios, es que en realidad el tema sería como generar espacios comunitarios, o mm, sea, cómo volver a que la sociedad civil forme parte mm, importante de las decisiones políticas y todo esto que en alguna vez se ha vivido y que cada vez cuesta más, porque es verdad que el totalitarismo ha avanzado en un desierto y lo primero que se carga y sobre lo que echa arena es el espacio público, que es el lugar donde todos nos relacionamos unos con otros, que está cada día también más muerto, ¿no? mm, Y sobre las propias relaciones personales que las acaba cortando, ¿no? Y cómo Aren ya está pensando en eso, está pensando en cómo generar espacios de comunicación, mm, cómo generar espacios políticos, y su tema de la natalidad, qué bonito qué bonito mm, la idea de pensar que cada nacimiento del mundo alumbra la posibilidad de un sujeto agente que pueda mm, hacer algo por el mundo, ujú. que hay, decir, que pueda actuar, que pueda entrar en la esfera pública, que pueda, o sea, Mm. sí. Sí, de hecho, justo lo que acabas de decir, cómo crear esos espacios y esas comunicaciones, pero comunicaciones efectivas, ¿no? O sea, y de calidad. Hace poco, releyendo justo ese texto de qué es la política, ya dice algo que a mí me pareció muy luminoso, lo que tú dices, ¿no? Estaba anticipándose a este tiempo, ya dice, pero ya estaba hablando pues eso, final, bueno, 1975, cuando este texto es uno de los últimos, ¿no? Esa idea de que la democracia consiste en que todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Y que todos podemos opinar y que nuestras opiniones, las opiniones de todos tienen el mismo peso, no es una idea de la democracia, sino del totalitarismo, porque donde todos tienen derecho a opinar, entonces la opinión no vale nada, ¿no? Y esto a mí me pareció muy lúcido, ¿no? Pensando en esos Twitter y todos estos medios en los que cualquiera puede opinar y lo que dice parece ser que ya sienta cátedra, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacer que nuestras comunicaciones sean realmente efectivas, sean sanas, sean productivas, sean nacimientos, que generen algo nuevo, que nos une, pero que pone en funcionamiento y en movimiento algo diferente, que configura para mejor, claro está, nuestro entorno? Yo creo que ese es realmente el gran reto de esta modernidad póstuma, como diría Antonio Valdecantos, ¿no? Que no está aquí, pero si hubiera estado lo hubiera dicho. eh, y yo creo que eso es clave, ¿no? Mm, Pero también volvemos a lo mismo, es que Hannah Arendt en realidad es que veía todo perfectamente, ¿no? Todo mm, hacia dónde iba eh, la humanidad. Ella está hablando de la época de masa, ¿no? En su mm, tiempo, ¿no? Pero estamos viviendo un poco lo mismo, ¿no? mm. Una masa, de cierta forma, virtual, que puede Sí. opinar y que todo vale, ¿no? O sea, todo vale porque probablemente no vale nada. O sea, es complejo. Mm. Sí. Me acordaba de la capacidad de cuando Arendt habla de la posibilidad de tener una ética Mm, y esto de la banalidad del mal, es que para tener una ética hay que tener una autonomía de pensamiento. mm, Y ojo con esto, porque ella deja muy claro en ese libro que no todo el mundo tiene y vive las condiciones sociales necesarias mm, para tener una autonomía de mm, pensamiento y por lo tanto desarrollar una ética. Esto me mm, parece muy interesante del análisis que hace de Eichmann, ujú, porque Eichmann al final, y lo que a ella le enfrenta al sionismo, a los judíos, es que ella dice que no hay mal radical. A ver, hay mal radical, pero en las acciones concretas de Eichmann no lo hay porque está obedeciendo órdenes y ujú, forma parte de un sistema totalitario que le ha quitado a todo el mundo, le ha cercenado la capacidad de pensar por ti mismo. ujú, Por lo tanto, si no tienes capacidad de pensar por ti mismo y de obrar, no tienes responsabilidad sobre los actos que haces. O sea, ética de la responsabilidad de la que mm, habla también Weber, ¿no? No, y esto, mm, en este tiempo, creo que ahondamos todavía más en este problema, que el mal ya todavía es más banal si es que se hace mal, porque, bueno, si pensamos en las guerras y en todos estos medios tecnológicos, que uno decide mandar drones a matar mm, a la población de manera discriminada, yo qué sé, y mil temas tecnológicos en los que al final, ¿dónde está el sujeto al que imputar responsabilidades de algo? ujú. Sí, de hecho ella, curioso, justo en ese libro dice, hablando de Eichmann,
lo que a ella le sorprendía más, bueno, no le sorprendía más, pero desde luego le sorprendía es que no tenía conciencia de lo que se llama mala conciencia, ¿no? O Sí, sea, no, él no sí, tenía mala sí. conciencia de haber hecho ni haber cometido. Entonces, de esa forma no era ningún criminal, porque un criminal sabe que lo que ha hecho rompe con algún, que sea un marco legal o ético, ¿no? Pero él no lo tenía, entonces era casi como un niño, un menor de edad o alguien deficiente, ¿no? Que no era Sí. responsable de sus acciones. Y quizás en ese análisis no la entendieron. No, no lo Es que no entendía. la entendieron. De hecho, lo pasó muy mal en el New School y casi pasó una época muy difícil académica y también. Sí, ella dice que hubo una campaña Mm, totalmente mm, para destruir su personaje público, ¿no? Pero también mm, privado. Pero es cierto que ella luego en otros escritos entendió que realmente no fue capaz, y es cierto, ¿no? O sea, tal vez el tono, siempre Hannah Arendt es el tono, siempre que leemos su obra tenemos que pensar en el tono. Tuvo un tono ciertamente un poco periodístico, o sea, porque ella realmente ya, había ido como corresponsal del New Yorker para ver ese juicio. Entonces yo creo que ese tono de periodista que tiene títulos y que mm, tiene que llegar a gran público quedó en el libro. Y eso tal vez es lo que realmente provocó la no comprensión, porque lo leyeron académicos que esperaban leer algo como Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Y se encontraron con algo totalmente mucho más pues, de panfleto tal vez, ¿no? Y mm, eso sí es cierto, o sea, yo eso ahí estoy de acuerdo, ¿no? Con esa crítica que se hizo pese a lo lúcido de su pensamiento, ¿no? Pero tal mm, vez si hubiera habido otro tono, se hubiera entendido mejor lo que ella intentaba explicar con ello, ¿no? mm, Y puede ser. ella habló de eso y habló, sí que es cierto que no, en ese primer edición de Eichmann en Jerusalén, no calibró bien las implicaciones de la actividad de Adolf Eichmann, ¿no? En realidad no supo perfectamente o no quiso, Mm. no le servía para los fines del libro realmente demostrar que había sido decisiva, ¿no? Su actuación. Pero bueno, no por ello deja de ser un libro lúcido, ¿no? Sí, Y muy valiente, sí, totalmente y valiente. también lucido para pensar cómo actúa el totalitarismo, Sí. porque realmente al cargarse de verdad toda la esfera pública, Mm, que es donde nos relacionamos y cortar, por ejemplo, las relaciones de las personas y tal, produce este tipo de mm, individualidades y produce este mal. O ujú, sea, vuelve el mal banal, vuelve las acciones de las personas que no tienen consecuencias o mm. no sabes buscárselas, ¿sabes? Tiene un tema así, una Y los vuelta seres es, superfluos también, ¿no? Que esto es, ah, hablábamos, sí, de ¿no? esto hablábamos, sí, es verdad, Creación de seres superfluos porque realmente se les sí, escinde de superfluos, todos sus derechos, ¿no? O sí, sea, eso es lo que tú hablabas de la vida sí, desnuda, ¿no? Esos sí, que son vidas matables, estábamos hablando antes de esa sí, necropolítica, ¿no? Es sí, que es tan actual realmente lo que está sí. pasando. Ese tema de trata, Agamben de la nuda vida, es decir, es que al final despoja a todas las personas de, como te despoja de toda la ropa Mm, jurídica, legal, social, no tienes derecho, no tienes nada. Al final eres un cuerpo sin territorio, sin mm, lugar y sin nada. Y eso que debería igualarnos a todos, porque la vida en el mm, sentido biológico, al contrario, se convierte en la vida más vulnerable, en la mm, más vulnerable si no tienes un territorio detrás que responda de tus derechos, si no eres reconocido jurídicamente, si no eres ciudadano de ningún país, que fue lo que le pasó mm, a los judíos, que de esto también hemos hablado, claro, recuperar el Estado de Israel es recuperar la ciudadanía. Había un Estado que podía responder delante del mundo de lo que les estaban haciendo a sus ciudadanos, pero mm, al no tenerlo, pues los nazis podían hacer lo que quisieran con ellos y mm, nadie iba a pedir cuentas de esto. Y lo que pasa ahora, en la misma situación, es muy parecida, pues quien se tira al mar en una mm, patera y lo que hablábamos del Mediterráneo y la necropolítica, y ningún Estado quiere esos cuerpos. mm, Pero lo que está pasando en Europa, de verdad es que es de vergüenza, como decía el Papa, esto es una vergüenza. Bueno, es que es así, sí, porque a ver qué territorio, o sea, por favor, ¿quién responde a esos cuerpos? Nadie. A Turquía le dan un dinero, la Comunidad Europea le da un dinero para que compre una cuota de cuerpos sin lugar. mm, Italia tiene otra isla donde los deja allí en campos de concentración, es decir, van mercadeando encima con las vidas de las personas de una manera y nadie es capaz de asumir este problema que además cada día es mayor porque los flujos migratorios cada vez totalmente. son mayores. La teoría de Arendt ha crecido Mm, exponencialmente. Me acuerdo en Nueva York, me acuerdo que estuve hace 2 años
que pregunté, un chico que estaba en temas de inmigración en CUNY, muy bueno, y le pregunté, ¿y esto? Bueno, me estuvo hablando de la oficina de inmigración. Bueno, en Nueva York el 40% de las personas que habitan la ciudad son inmigrantes, sin papeles, sin situación jurídica de ningún tipo. El 40% de la población ya, es decir, que en esa ciudad se vive así. Sí. Y en el mundo se vive así, ¿no? Es terrible la aceptación de esos. Es la aceptación, yo creo que lo terrible Sí. también es eso, aceptar que es así, ¿no? Bueno, yo creo que Sí. podemos a lo mejor A dejar ver, un sí, tiempo es de. verdad, Porque yo creo que sí. nuestro guión Es lo hemos que más o sí, menos lo vamos a repasado, poner del derecho y del revés. pero podemos a lo mejor Hay abrir un muchos temas que espacio. se nos quedan que hemos hablado, Bueno, pero a ver si. si hay algún tipo de tema que Voy a hacer una pregunta que igual es difícil de contestar. Al igual que Harar en su momento se desmarcó, digamos, de la opinión de los dos bandos, ¿no? Lo que pensaban los nazis que habían hecho, y por otra parte lo que pensaban los que estaban juzgando esos crímenes y estaban juzgando a Eichmann, ¿no? Que hizo una serie de declaraciones que levantó, pues, se hizo con todo el mundo, digamos, ¿no? ¿Puedes imaginar en el conflicto que está habiendo ahora entre Israel y Palestina, si Hannah Arendt viviera, qué tipo de punto de vista o cómo analizaría para a lo mejor no estar ni alineada con unos y con otros? O sea, ¿habría algo nuevo o diferente que aportaría? ¿No? Unos estamos en un bando de opinión y otros están en otro, ¿no? Nos justifican a Israel, otros nos parece un genocidio, ¿no? ¿Crees que Hannah Arendt podía aportar algo, como hizo con el juicio de Eichmann, para de alguna manera no estar a fondo con unos y con otros? Bueno, Cristina, esto es Oh. difícil, ¿verdad? O sea, yo lo que sí sé, por lo que realmente queda escrito de todos sus estudios y trabajos sobre la cuestión judía y la crítica que fue con la creación del Estado de Israel, es que ella, de hecho, lo predijo, ¿no? O sea, es imposible crear un Estado en un lugar en el que todos tus vecinos están en contra, ¿no? Ella lo que quería realmente y lo que siempre estuvo abogando por ello, algo que a mí me parece también, por otra parte, muy, no sé, tal vez un poco soñador, ella quería y quería o pedía, si es que tenía que ser un Estado, porque por principio ella estaba en contra por esa idea de que hay una condición diaspórica del pueblo judío, y estaba en contra de la creación de un Estado, ¿no? O sea, como mucho, ella decía, tendría que ser una forma alternativa como los kibbutz, esas sociedades de agricultores que a lo mejor sí que se podían ir incluso nómadas trasladando, pero no un Estado, ¿no? Y menos un Estado armado, ¿no? Y menos un Estado armado con un poco con el victimismo de somos aquí somos odiados por el resto del mundo, ¿no? Pero ella pensaba que si tenía que ser un Estado tenía que ser binacional, o sea, tanto presencia palestina como presencia judía. Entonces, yo no sé, no sabría contestarte, sé que en principio estaría totalmente en contra de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo, pero si daría ella una solución intermedia o que nos sorprendiese, pues ahí no sé, habría que resucitarla y preguntárselo. Bueno, en realidad también me ha venido este pensamiento porque yo he tenido el honor de poder leer una obra tuya con el mito de Antígona, ¿no? Que trata el problema entre judíos y palestinos, y tú me dijiste, y lo vi muy bien reflejado en el texto, que no has querido tomar partido, ¿no? No has mostrado simplemente los juicios, las opiniones de unos y otros, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba también si eso, que creo que va también un poco a veces en la línea de Arendt, no tener un pensamiento polarizado, si de alguna manera se podría reflejar en algo que nos sorprendiera, ¿no? Hombre, lo que sí que pienso es que ella en realidad, en vez de demonizar, como se ha hecho mucho también, a la mayoría del pueblo judío con lo que está haciendo en Palestina, ella pensaría por qué, o sea, iría otra vez a los orígenes, ¿no? A las razones. Como, de hecho, ella decía cuando los orígenes del totalitarismo, ya quería llamarle los elementos, porque los orígenes, ¿no? Entonces, ella iría a los elementos del odio de los judíos hacia los palestinos, ¿no? Entonces, analizándolos, no los está excusando, ¿no? Pero por lo menos intentaría entender el porqué de ese odio, y seguramente llegaría a la misma conclusión que llega un poco cómo fue posible que el nacionalsocialismo estuviera en Alemania, que fue la ignorancia. O sea, ese cese del pensamiento, ¿no? El no tener responsabilidad, el no querer pensar, ¿no? Entonces yo creo que llegaría un poco a esa idea, ¿no? De el odio tiene que ver con el desconocimiento, con esa propaganda perversa de un Estado que sí que quiere, por otra parte, demonizar y acabar con los palestinos, ¿no? No sé, Cristina, si quisieras. Sí,
habría que hablar de Israel más que de los judíos en este tema. Ujú. Y yo qué sé, yo coincido contigo en ese análisis de Arendt, que no tampoco sé qué respuesta pero que ella estaba a favor de un Estado, un biestado, es decir, de compartir el territorio. Esto me parece que hubiese sido una solución también importante. No sé si viable realmente a largo plazo, ¿no? Pero mira, tendrá que haber una Ya, reconciliación ya, porque todo acaba así, ¿eh? ya. Sí. Yo creo que sí. Perdón. Sí. Bueno, quisiera tejer, ¿no? Con vosotras, es como que lanzo un poco el hilván, a ver de qué manera. Alguna idea, como por ejemplo, ¿qué momento superior, Cristina, ¿no? Hablabas, como generar una posibilidad de un momento superior a las comunidades no vinculadas con la sangre, ¿no? Dejo por aquí. Por otro lado, que se ha mencionado María Zambrano y toda esta conexión maravillosa ya presentada en tu libro Poética del Exilio, con la razón poética. Y por otro lado, esa cuestión, ¿no? De Israel, judaísmo, etcétera, si pudiéramos imaginar la era precristiana asociada un poco al padre, después del misterio del Gólgota, pues un poco al hijo, una suerte de imaginación, ¿no? Después sería la época del espíritu, unido a la forma de organización territorial que yo creo que claramente dejó, ¿no? Como he dicho, el propio hogar, que también iba moviendo, ¿no? Este pensar móvil reunido con el hogar, ¿no? No sé si son palabras mayores, ¿no? Pero en esa capacidad de abrir con un alma consciente de un yo que se hierre y es capaz con autonomía de decir no y de empezar a pensar de una forma viva y distinta, de dónde colocaríamos, ¿no? Más que concepto, el espíritu, ¿no? La conciencia incluso del amor mundi también. ¿Cómo lo podríamos ahora hablar? ¿Qué os sugiere o cómo podemos? Estamos hablando, ¿verdad?, de la Qué importancia del concepto sugerente, de amor, sí, ¿no? qué sugerente esto, qué líneas de fuga ha trazado. ¿Cómo recogerlas todas? A ver. No sé si a mí es como la poeta com- también cuesta, pero yo creo que es momento, ¿no? Poder hablar de en realidad cómo pensamos el amor, ¿no? Es decir, si verdaderamente este hecho nace de esa autonomía, de ser capaz de ver y pensar con claridad, ¿no? O sea, ¿qué reunión existe, ¿no? En esa suerte de imaginación, si incluso la época precristiana, naciendo del sufrimiento, de los estoicos, de la ficción, ¿no? Puede considerarse la raíz del conocimiento, si en esa suerte de época después del Gólgota llegaba el hijo como forma capaz en la humanidad, en la evolución, de llegar a entender los sucesos, incluso vinculadas a un fiel servilismo, fuéramos ahora capaces de trascender, gracias a ella incluso, ¿no? Esta forma también de pensar, del conocimiento al entendimiento, una nueva forma de libertad y también de amor, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucho de esto contenido y en esa suerte de pensamiento móvil, aquí estamos generando de nuevo con la conversión que supone, ¿no? Esta conversación de la que estoy encantada de participar, ¿no? Y agradecer. Podemos seguir en este movimiento, ¿no? O sea, cómo verdaderamente esa organización territorial parte, ¿no? De esa conciencia espiritual no asociada a una religión, de la que gran parte del pueblo todavía judío israelita de alguna forma se ha aprendido en ella, ¿no? Como si fuera, si no tenemos que poder efectivamente desvincular esos lazos de sangre y llegar a comprender que la comunidad parte de esa autonomía, de esa capacidad de pensar de manera diferente, ¿no? Por ahí va un poco el color, ¿no? De este centón que trato de lanzar, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pero sí que es cierto, y esto lo hablábamos tú y yo antes, Sí. que en Hannah Arendt hay poco de ética del sufrimiento, ¿no? O sea, Sí. ella no tiene, a lo mejor Zambrano sí que es más, pero Hannah Arendt no. O sea, Hannah Arendt lo que tiene, y esto es muy aristotélica también, es de exaltación de la vida, ¿no? De la amistad, Sí, de los increíble. encuentros con los Sí. amigos, ¿no? Sí. Yo creo que ella hace esa superación, a lo mejor de lo que tú estás intentando llamar
como patria, ¿no? A lo mejor ella hace una matria, ¿no? Que es la matria que ella se va creando en su apartamento, ¿no? Sí, lo de Aren es el amor al mundo, Por eso pero Y la fraternidad. el amor al Sí, mundo. Sí. totalmente. Y último, la amistad, la Amistad. fraternidad, esos lazos. Y el Mm. amor pues, sorprende, pero y lo Mm. hemos hablado, en Aren es el motor de su vida. Amor. Incluso el amor privado, que ella dice el amor privado, ¿no? Que es el amor al amante y tal, ¿no? Le genera muchísima energía y está continuamente, desde que hizo la tesis de San Agustín, tirando este concepto y hilvanándolo por aquí y por allá y lo saca, lo teje, ¿verdad? Y al final fundamenta la natalidad, el amor al mundo en esta idea, ¿eh? El amor a un solo ser, ¿no? Que dice ese amor Sí, privativo, que sí, sí, como decíamos, sí. al leer sus escritos le pone en un segundo lugar, Sí, muy alejado, sí. porque ella dice que es apolítico de la amistad, pero Sí, es el que amor privado, sí, pero sí, sí. constantemente está en su eje. Está alrededor de ella, Y los sí. poemas, que no Sí. creo que sí están ahí, de hecho, me gustó Sí, mucho verlos ahí, los sí. poemas, esa faceta poco conocida de Hannah Arendt. Hay Sí. muchos poemas de amor, sobre todo esa Sí, primera fase, sí. ¿no? O sea, De hecho, bueno, no quiero monopolizar igual algunas, es que ahora aludías al concepto matria también, ¿no? Ya se me ha ido. pues a lo mejor tú querías comentar algo, ¿verdad? A ver. Bueno, yo es que antes cuando estabais hablando, es curioso porque cuando estabais hablando sobre Hashman, ¿no? Y la banalidad del mal, de repente ella empieza a hablar justamente de lo contrario, es decir, del amor y para mí me ha parecido muy curioso porque yo andaba, en ese momento yo andaba pensando en de qué manera el pensamiento de Arendt se podría conectar con el pensamiento de Jan Husman, que supongo que lo conocéis, ¿no? Y ahí tiene unos libros absolutamente fantásticos, por lo menos para mí, sobre el origen de la violencia en las religiones monoteístas, y que yo estaba pensando que ahora mismo son especialmente proyectables sobre el momento en el que estamos viviendo. Es decir, la idea del amor frente a la idea del trauma judaico. Es decir, ¿de dónde viene todo eso? ¿No? O sea, y para mí, yo no sé, que lo que quería preguntar realmente, yo veo muchas conexiones entre el pensamiento de Husman, el de Jan Husman y el de Arendt, pero yo no sé de qué manera, en el fondo creo que están hablando de lo mismo. Husman seguramente está hablando más sobre el origen de esa violencia, de esa religión basada en el trauma, ¿entiendes? Y de qué manera ahora estabais hablando del pensamiento yo no conozco esos poemas de amor de Arendt, pero bueno, ¿de qué manera piensas que se puede vehicular o establecer una conexión entre ambos autores? Cristina, Es que no... ya. O sea, yo creo que lo que Hannah Arendt no habla, o sea, no parte, no hace historia, pero ella parte de su historia. Entonces ella no va a una violencia fundacional, ¿no? O sea, no es que no le interese, es que ella realmente, de hecho siempre lo dice, ¿no? O sea, hay que mirar, mi interés es mirar de cara, o sea, a los ojos del acontecimiento presente, ¿no? Entonces ella no hace o sea, no hay una mirada de retro, digamos, a los orígenes de arcanos de la violencia, sino lo que está ocurriendo. Entonces, realmente ella, justo lo que dice, son los elementos del totalitarismo. ¿Cómo llegó? Porque lo que le interesa a ella es cómo fue posible que el nacionalismo surgiera, los campos de concentración y la creación de esas vidas sin derechos, ¿no? de esos campos de concentración. Y realmente se va no tan lejos, se va a qué ocurrió realmente en esa Alemania a partir de 1933, pero no solo a partir de 1933, qué ocurrió antes en el siglo XX, a principios del siglo XX, para que acabara en eso, ¿no? En 1930. Y está además muy dividido los orígenes del totalitarismo en tres fases. Uno, el antisemitismo, y luego los orígenes del imperialismo, y ahí está la clave histórica para ella, en el imperialismo,
que ella nunca trató el tema del colonialismo, ¿no? Que también actualmente yo creo que tendríamos más que ir allí, pero ella no, ella fue el imperialismo. Entonces ella no va tan lejos, ¿eh? Ella tiene que, no es historia porque no hace historia, pero tiene que quedarse en un marco de referencia de su actualidad, ¿no? Entonces realmente no va a algo mucho más atávico, ¿no? Ni la conducción humana, el mal perverso, ni como mucho acude a Kant, ¿no? Cuando hace su alusión de dónde viene el mal, ese instinto, de ese instinto al mal del hombre, ¿no? Pero no mucho más, de hecho no enseguida corta con Kant, ¿no? Es que es un mal, claro, lo que dice ella, ¿no? O sea, menos radical, no está radicalizado, o sea, no tiene raíces, que es lo que le interesa a ella, ¿no? Ese mal que no tiene raíces. Si no lo fundamenta en las religiones ni nada. De hecho, los orígenes, para ella, el origen del totalitarismo es el siglo XX, ¿eh? O sea, tiene clarísimo que o no busca rastrear ese fenómeno político en otra época, no. ¿No pensáis que esto mismo sucede o tiene que ver precisamente con esa forma de pensar, esa reunión que existe, esa división que hablabais, que no es conocimiento, sino que es esa experiencia, ¿no? Esa comprensión, esa forma misma de pensar genera esa dilución, ese no anclar, ese no poder ni siquiera denostar ni anclar, ¿no? El mal, precisamente nacido del concepto de natalidad, de esa suerte de resurrección constante que ella vive en su propia forma de pensar y de vivir. Entonces, que es una mirada que constantemente está renovando, ¿no? Con un pozo, evidentemente, experiencial, histórico y demás. Es decir, es como ese trauma, o ese mal, o esa situación, se transustancializan casi, se transcienden, ¿no? Y desde la acción, porque claro, está en ese constante proceso también, ¿no? Ojo que en esta triada que comentaba antes, la acción estaría en esa forma de entendimiento y luego ya pasaríamos a la contemplación. Esa forma de pensar y de experiencia también sucede y ahí estaría el sentido de las cartas. Claro. O sea, como ese proceso de depositar el pensamiento en una comunicación, una suerte de dinamismo, porque existe la alteridad, ¿no? Y la espera en la reflexión de esta carta, sucede esa posibilidad de contemplar, ya no tanto actuar, entonces, ¿no? Sí, probablemente, yo creo que sí. Ella, que al principio estaba próxima al sionismo de los años 30, ¿no llegó a vislumbrar con el tiempo de que se podría convertir también en un totalitarismo? Como realmente está ocurriendo. Sí, de hecho ella en todas las entrevistas que da, o sea, siempre dice, o sea, mi adhesión al sionismo fue circunstancial, o sea, yo me vi atacada como judía, me defendí como judía, y entonces necesitaba al sionismo, ¿no? Pero en ningún momento, políticamente, en ninguna, no, o sea, me adherí, ¿no? A ellos, pero de forma básicamente existencial, lo necesitaba, o sea, era mi grupo de cohesión, pero no política para nada, estaba en contra, o sea, no concordaba con ninguno de los postulados sionistas. Si no vislumbraba ella que era un incipiente totalitarismo. Sí, claro, por supuesto, siempre fue muy escéptica y muy crítica, por supuesto. Sí, o sea. De hecho, es curioso, hay una entrevista de 1972 en Toronto donde dice algo que a mí me parece, bueno, tiene que ver con el tono arendtiano, no lo olvidemos, dice, a esas tonterías del sionismo solo lo hice de forma de pasada, ¿no? O sea, que realmente ella lo considera así, ¿no? O sea, un respeto, pese a que Kurt Blumenfeld, que fue quien realmente le inició en el sionismo, ella siempre tuvo muchísimo cariño, respeto a esa figura, aunque en una de las cartas le dice, lo siento, tú has sido mi gran maestro, pero yo soy una discípula muy mala, ¿no? O sea, tiene gracia porque tanto Kafka como Benjamin como Arendt son tres figuras del judaísmo que no se dejan atrapar en el sionismo y que además son muy críticos, son críticos porque Kafka también y Benjamin también. De Benjamin están ahí detrás y se podía haber ido a Jerusalén y se hubiese salvado. Sí, pero él quería todo. en realidad, pero o sea, ahí él quería. pero no me voy, pero sí, pero bueno. Estaba aprendiendo hebreo, ¿eh? Pero no sé qué ocurrió, ese es un episodio oscuro, habría que hablar más, qué ocurrió, ¿no? Porque Gerson Sole no le pudo realmente llevar allí. Sí.
pero ¿qué hay en esas figuras que no se dejan luego atrapar? Pero ni en eso ni en nada, son muy librepensadores el problema. Y cuando yo creo que cuando alguien habla de hombres en tiempos de oscuridad, se refiere a estas figuras auráticas que fulgen solas, que de verdad no tienen tradición de nada y que sí alumbran caminos, que las hay en la humanidad. Y yo veo a los tres así, en esa línea, ¿no? Y no se dejan atrapar ni en movimientos sociales, ni políticos, ni en nada, van muy un poco a la suya. Y en ese navegar a contrapelo de los tres, me parece muy fecundo el legado que dejan luego, cómo piensan el tiempo y cómo se mueven, sí. Pero quizás el hecho de la experiencia del exilio te hace situarte en las afueras del pensamiento y te permite adoptar Sí, desde la periferia, sí. ¿no? Es Una que actitud Zambrano es ese crítica caso también, sí. ante eso. ¿Verdad? Yo quería Mm. comentar una cosa sobre el exilio de Arendt en relación, por ejemplo, con el exilio de Zambrano, ¿no? Porque el exilio de Arendt quizás es un exilio ontológico en el sentido de que ella no hizo nada para merecer el exilio. Ni siquiera practicaba una religión. Simplemente por el hecho de nacer judía, el nacimiento, es una condena en ella. Esta es una frase que repite mucho María Zambrano, pero sin embargo quien realmente vivió eso, la condena del nacimiento, el horror de haber nacido, es el hecho de ese exilio, que es un exilio ontológico por el mero hecho de ser. En cambio, el exilio de Zambrano se debe por una actuación, no por una implicación política. Curiosamente, surgiendo así, se dan la vuelta y se invierten justamente la interpretación que ambas hacen del exilio. María Zambrano da al exilio suyo político un exilio, un sentido existencial, mientras que Hannah Arendt, que nace y que parte de un exilio ontológico por el mero hecho de ser judía, sin haber hecho nada, le da una interpretación política. Esto es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de cómo cambian, giran esos dos movimientos vitales partiendo de un lugar común que es la pérdida de una patria. Y luego me parece que el concepto del exilio aplicado también al lenguaje y aplicado también al pensamiento te lleva a un lugar, te sitúa en las afueras, que te permite tener una mirada privilegiada para criticar la tradición metafísica y la tradición occidental, ¿no? Incluso para cuestionar algo que está tan en boga ahora, que es el concepto de sujeto, el concepto de identidad, ¿no? La identidad no es una nación, pero ¿qué somos? Volver de nuevo a la pregunta por el ser, ¿no? por la propia identidad del sujeto. Entonces, bueno, me parece muy interesante cómo estas dos mujeres se plantean la experiencia del exilio. Si María Zambrano va a acabar en una mística, que realmente la patria no está fuera, sino que la verdadera patria está dentro, por eso ella considera que el regreso no está en la patria geográfica de España, sino que el regreso está en el interior, y cómo la otra, sin embargo, Hannah Arendt, pues justamente se mueve en ese exilio mucho más político y busca la manera de regresar, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Claro, yo creo que es muy importante lo que has dicho y es que es súper revelador también, pero hay una diferencia también más, yo creo que a lo mejor podría ser un amago de explicación. Hannah Arendt en 1951 deja de ser exiliada. Claro. O sea, entonces ella ya realmente, y es cuando empieza a producir sus grandes obras y su Claro. pensamiento político, ¿no? Entonces yo creo que ella articula el exilio ya desde otra perspectiva, no ya existencial, porque lo está viviendo, ¿no? De hecho, María Zambrano dice, a lo mejor realmente mi patria es el exilio mismo, ¿no? O sea, para Hannah Arendt llega un momento en el que ya no, o sea, ya no es exiliada, habla del exilio pero desde otro punto de vista, claro, ¿no? Entonces, realmente María Zambrano nunca hubiera considerado a Hannah Arendt como una exiliada. Probablemente no lo era. Claro, no. O sea, la condición realmente existencial, radical de lo que ella llama el exilio logrado, ¿no? Después del refugiado y después de la figura del transterrado, según Pepe Gauss, pues considera que no sería realmente un exiliado, porque María Zambrano incluso yo creo que se sitúa en el no lugar, que es muy bonito, en la utopía, en el lugar de la utopía, en un lugar sin lugar, y ahí vive su patria, su verdadera patria. Pero además, aunque volviera a España, y esto es una cosa que yo también sostengo, ¿no? Aunque volviera a España, seguiría siendo una exiliada en España, porque la España en la que ella volvería no tenía nada que ver con la España que ya se marchó en el 39, ¿no? Por tanto, el único regreso, la única patria está en ti, no está afuera.
Sí, de hecho yo creo que nos ha dado la solución, porque La estábamos clave, preguntándonos sí. por qué Hannah Arendt en realidad en todos sus escritos tiene su lista de parias conscientes, pero ella nunca se autodenomina, ¿no? Claro, porque ella misma es consciente de que ella llega a un momento en 1959 que ya no es, ¿no? O sea, Pero sí que el exilio le hizo también ser una pensadora, una pensadora incómoda para todo el mundo, para el propio sionismo, porque se atreve a decir lo que nadie se atreve a decir, como los propios judíos, algunos judíos, ¿no? Iban en contra de su propio pueblo y facilitaban la eliminación de los propios judíos. Y luego, pues claro, políticamente lo mismo, no se consideró filósofa nunca, sino siempre pensadora. O sea que se va situando en una postura incómoda en todos los frentes en los que fue trabajando. Y yo creo que eso es fruto también de esa experiencia de desarraigo que conlleva también el exilio, ¿no? Te coloca en un lugar, en un no lugar, que te permite ver desde otra perspectiva que no es la hegemónica, y además ver el mundo desde como un paria significa darte cuenta también incorporar la vulnerabilidad como un elemento central para analizar la propia condición existencial del ser humano, ¿no? Cosa que a veces otros pensadores de la escuela de Frankfurt a veces pues no tienen tan en cuenta. Sí, de hecho ella tenía muy mala relación, ¿no? Con Adorno, Horkheimer, sí, sobre todo les achacaba que habían tratado tan mal al pobre Benjamin, ¿no? Pero también eso explicaría, por ejemplo, esa no adscripción, su no feminismo, ¿no? Cuando era algo que era lo que había que hacer en esa época, y sobre todo una mujer como ella, lo que se entendería es que hubiera sido feminista, sin embargo tampoco quiso, ¿no? Bueno, no quiso. Yo creo que tuvo la urgencia vital de reivindicarse como exiliada y como judía, y quizá esa urgencia, ese militar esto y poner en el número uno de su vida este tema, quizá le impidió ver otras urgencias que en ese momento ahí estaban, pero quizás no sufrió tanto el hecho de ser mujer como el hecho de ser judía. Y ahí, y en el libro que tiene, la biografía de Rachel Van Hagen, pues se ve claramente que produce una transferencia con la biografía de esta mujer que está leyendo, que es una salonista de la época de Goethe en Berlín y tal, y ella se siente el problema de ella, y no la está viendo como mujer, la está viendo como judía, que está siendo un poco excluida y tal de los ambientes, ¿no? ¿Y no pensáis que su condición de mujer, reconocer tanto eso, le llevaría al exilio del exilio? Es decir, porque ella cuando le hacen la entrevista famosa en televisión, ella reconoce que no le gusta que le identifiquen como una mujer pensadora, porque es como ponerla en un lugar aparte del resto de pensadores. Extraordinaria, dices. Claro, es como ponerle, a exiliarle todavía más del grupo de pensadores. Es un exilio dentro del exilio, ¿no? Ponerla en un lugar, colocarla en un lugar aparte. Mira, esta es mujer, pero, o sea, yo creo que también un poco fue para integrarse y que la reconocieran en la misma importancia que su generación, porque eso sería un poco más exiliar dentro del totalmente. Totalmente, y el prejuicio de llamarse por el poco rol de feminidad que lleva asociado a mujer filósofa. Que eso es que Arendt a veces tenía estos prejuicios, y te deja así un poco triste la entrevista de Günter Grass, porque te das cuenta de eso, ¿no? Y luego que jamás pensó tampoco los temas de las mujeres, pero no podía porque su propio sistema filosófico expulsaba lo privado de lo público, ¿no? Entonces ahí era donde no podía ver los temas de las mujeres que estaban en el espacio privado, en el espacio doméstico, eran tan duros, no habían saltado al espacio público, y Arendt es una pensadora del espacio público, con lo cual lo otro hizo así y no lo pensó jamás, ¿no? Pero lo podemos ver, por ejemplo, en su epistolario, ¿no? En esas cartas a las amigas, que hay muchísimas. Sí, esto tenemos que verlo. Tenemos que analizarlo, ¿no? Qué bonito. De hecho, Olga, yo no sé esta pregunta, pero bueno, sí que qué papel jugó en esto también cuando ella siente la vinculación con su marido, Segundo. Que yo no sé si coincide cuando deja de sentir ya, que ya deja de ser exiliada, porque tiene muy a colación una frase que ella misma dice, sentirle a él como el hogar móvil, y por otro lado, haber logrado, siendo y estando en el pensamiento, una relación de amor
la auténtica. Eso está literalmente en el libro de cartas. Sí, pero es que yo creo que es un poco eso, esos son esos territorios nómadas que ella fue creando a su alrededor para sentirse el amor mundo en casa, ¿no? En ese mundo. Y era pues Pero eso. ¿hasta qué punto esa relación también ayudó? Claro, claro. Fundamental Bueno, yo creo para que ella. Heinrich Blücher fue esencial para ella, ¿no? O sea, es algo que se tiende a olvidar porque es un personaje que hasta hace poquito no se había conocido mucho, ni su obra, que es que la obra, porque él nunca escribió nada, pero estaban todas sus cintas de todas sus clases grabadas y ahora ya, creo que fue en el 2023, se publicaron en un libro, ¿no? Es la primera vez que tenemos ya un poco el pensamiento político de Heinrich Blücher y es interesantísimo ver las similitudes o concordancias entre ambos. Entonces, de hecho, ella, los orígenes del totalitarismo, se lo dedica a él y dice esta obra para el pensador sin el cual no hubiera podido ser, ¿no? Entonces, siempre Hannah Arendt fue muy generosa, ¿no? Con sus referencias. Yo creo que ya es la hora, ¿verdad? No sé, no, bueno, yo no. Sobre todo por ellas eso dos, es- que tienen que cerrar. no sé. Y ya, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por su atención.